Los protagonistas de las noticias en la línea le damos la bienvenida en Antioquia Amanece a... Él es Miguel Jaramillo Luján, magíster en gobierno de la Universidad de AFID, estratega político, comunicador social, periodista, y lo saludamos a esta hora a través de Antioquia Amanece. Don Miguel, muy buenos días, lo saluda todo un departamento, ¿cómo está? Sí, muy buenos días para ti, muy buenos días para Luisa, para Juan Pablo, para todo el equipo de trabajo de Antioquia Amanece. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias, señor. ¿Qué podemos hablar de las elecciones en territorio venezolano, por lo menos cuando nos llega información desde el país hermano? Hablan que la oposición en Venezuela está más unida que nunca para que por fin, después de tantos años, pueda derrotar al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué nos puede decir usted teniendo en cuenta que hay tanto venezolano en Colombia? Pues es decir, realmente se trata de un proceso que es bastante confuso. Estamos en plena campaña, estamos a 19 días de elecciones. El día de elecciones es el domingo 28 de julio. El presidente de ejercicio, Nicolás Maduro, enfrenta a un grupo de candidatos donde, digamos que el único que saca la cabeza, por utilizar un argot muy de atletismo, es el señor Edmundo González Urrutia, un diplomático de 74 años, quien fue embajador en varios países, en Argelia, en Argentina, incluso durante el gobierno del mismo Chávez, pero también durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el expresidente venezolano. Este presidente asumiría el 10 de enero del 2025. Hay más de 21.300.000 personas habilitadas para votar, pero pues este proceso está matizado, pues sí, efectivamente, por una diáspora venezolana que en Colombia nomás es de 2.5 millones de personas, y que tiene gran incidencia en esto. Sin embargo, por ejemplo, no hay voto en el exterior. Uno de los temas en los que el oficialismo del Palacio de Miraflores ha interpuesto, digamos, un obstáculo, es que se ha impedido el voto de los venezolanos en el exterior, y el presidente Nicolás Maduro ha emprendido una campaña fuerte con el ánimo de poder generar empatía y simpatía con los votantes, aunque algunas encuestas reconocidas, y sobre todo auditadas desde el exterior, porque en Venezuela el ambiente en medio de una dictadura es difícil poder tener herramientas confiables de opinión, pero en una reciente que tomó Consultores 21 allí en varias ciudades venezolanas, arroja que hay una diferencia de 21 puntos entre la llamada plataforma unitaria, que es como una representación de los sectores de oposición, más basada en las fuerzas civiles que en las fuerzas políticas. Recuerde usted que en la época, o con la misma incidencia de María Corina Machado, de Leopoldo y otros líderes, siempre el oficialismo fracturaba esa oposición. Esta vez ellos se han unido en esta plataforma, y hasta ahora, a pesar de los ataques, de la persecución política, de las desapariciones criminales que lamentablemente han denunciado organizaciones muy serias en Venezuela, pues ellos han logrado unirse en torno a una figura de un hombre muy veterano como el señor González Urrutia, y pues obviamente estamos a 19 días y, como usted muy bien lo sabe por su experiencia, son momentos en los que cualquier cosa puede pasar, y más en un régimen, una dictadura como la que lidera Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Mejora, empeora o sigue igual la situación de los venezolanos? Luisa, con los buenos días para ti. Pues yo creo que de una u otra manera el Producto Interno Bruto como indicador en Venezuela, y sobre todo el indicador de Gini, denota que en Venezuela hay unas condiciones de vida que son precarias, eh, frente al tema de los servicios de salud, frente a la oferta educativa, frente a las posibilidades de alimentación. Los índices de pobreza, miseria que en Venezuela son grandes. Hay una recuperación en los últimos tiempos, en los últimos 5 o 6 años, en algunos sectores, sobre todo del norte del país. Sin embargo, pues la situación sigue siendo precaria, y esto hace que muchísimas personas, sobre todo las personas, digamos, de clase media baja y algunos muy jóvenes, hayan tenido que emigrar a otros sectores del mundo en busca de oportunidades, mientras se trata de que haya una recuperación al menos de una democracia, que no es que automáticamente, quizá al volver a una institucionalidad democrática, primero esto se logre en automático. Esto ha demorado 20 años, son 2 décadas. Creo que es toda una generación la que le espera a Venezuela en el caso de arrebatarle el poder al chavismo,
para poder recuperar de una u otra manera la institucionalidad, el tejido social, quizá lograr que muchos de esos venezolanos regresen al país o empezar con nuevas generaciones a reconstruir su país. Sí, quiero preguntarle, y es a propósito de esas elecciones de los próximos días allá en el hermano país, ¿podría el gobierno de Nicolás Maduro manipular esas elecciones o esos resultados que se den? Juan Pablo, con los buenos días para ti, por supuesto, claro que sí. Estas elecciones corren un alto riesgo, sobre todo porque lamentablemente en los procesos anteriores, liderados en su momento, antes del 2012 por Hugo Chávez Frías, como los que en estos últimos 13, 12 años y medio ha liderado, ha llevado adelante su canciller y hoy presidente de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, como él indica, Nicolás Maduro, pues siempre han estado matizados por comportamientos muy particulares y muy extraños, casi que delictivos, así lo han denunciado algunas organizaciones dentro y fuera del país. En este caso ha habido irregularidades como inhabilitaciones de candidatos. El caso más resonado en el mundo es el de María Corina Machado, una, digamos, líder política de un gran carisma que se ha dedicado a recorrer Venezuela para fortalecer desde esa plataforma unitaria la aspiración del Mundo González, pero que no se pudo distinguir, ¿cierto? No le permitieron que se siguiera después de haber casi que cabalgado con una diferencia de 50 puntos estos últimos 2 años a nivel electoral. Se han presentado la inhabilitación de varios partidos políticos, la obstrucción del voto en el extranjero, como ya lo he señalado, donde se tiene una gran cantidad de venezolanos que podrían, digamos, desde su inconformidad y desde lo que les motivó a salir del país y desde una postura, en muchos casos, a favor o en contra del gobierno, manejar o incidir en este tema. Se ha bloqueado el portal del Consejo Nacional Electoral, se han criminalizado, se ha cambiado el apellido de candidatos como Corina Lloris, poniéndole su nombre de casada para poder aceptarle en el tarjetón cuando se le iba a permitir, y usted dice que luego no se le permitió. Ha habido secuestro y desaparición de líderes políticos, como lo he señalado. En fin, hay una situación que es compleja, y lo más complejo es que solamente el centro Carter, que es un centro, digamos, de una u otra manera liderado por el expresidente norteamericano Jimmy Carter, de una u otra manera va a desplegar una misión técnica, pero dice que tiene un alcance limitado. Si el gobierno nacional, en este caso de Nicolás Maduro, no tiene la credibilidad para poder convocar observadores internacionales, pues lamentablemente esas elecciones podrían seguir la misma suerte que las anteriores. Voy a hacer esta pregunta desde la generalidad, porque no solamente en Venezuela se presentan por estos días las campañas para la presidencia de ese país, sino en algunas partes del mundo, Francia y compañía. El tema de derecha, de centro y de izquierda en el mundo, ¿qué tanto la izquierda se ha venido posicionando, por lo menos dentro de los ganadores? ¿O qué tanto la derecha vuelve en algunos países donde no ha estado presente a generar atención y a retomar el poder? La generalidad del mundo, ¿cómo está en este tema, don Miguel? Pues de una u otra manera la ciencia política marca que hay un péndulo que se mueve de izquierda a derecha, digamos, y sin embargo, digamos que si hablamos hoy un poco de Europa, hay una tendencia más a la derecha, sobre todo en la Europa continental. El caso más conocido en los últimos días por la opinión pública, no solamente allá en Antioquia, sino en todo Colombia, es el tema de Francia, el deterioro pues un poco de ese centro izquierda representado por Emmanuel Macron, y la llegada de una derecha extrema como la que representa a Marine Le Pen, a pesar de la jugarreta de este domingo del mismo Macron de sumarse a los partidos de extrema izquierda para vencerlo en las legislativas, pues es prácticamente inminente que en la transición del gobierno francés va a ser la extrema derecha la que gobierno. Pero hay esa realidad, y en un contraste profundo en Gran Bretaña, los laboristas, que llevan 14 años, el Partido Laborista es como esa ala más social, más de centro izquierda, aunque esta vez se movieron un poco más al centro, van a gobernar después de 14 años de gobierno de los conservadores, es decir, de la derecha, que recordemos que la última figura laborista que estuvo en el primer ministerio, pues ya hay un sistema parlamentario que no se parece mucho al de Colombia, fue el señor Tony Blair. Y esta vez los laboristas han casi que copado a la par con otros 3 partidos las cámaras, la Cámara Legislativa, de Cámara de Lores y Cámara Legislativa, y pues obviamente esto lleva el péndulo a la centro izquierda.
Entonces yo creo que depende mucho de la situación de cada país. España hoy sigue con Pedro Sánchez, que es izquierda, esperando qué pasa con el proceso electoral con los partidos Vox o con el Partido Popular, que son los partidos de derecha. Creo que hay una fluctuación del péndulo entre los dos extremos, y también este año tenemos en Estados Unidos unas elecciones que son trascendentales el 4 de noviembre, que también son históricas por la edad de los dos líderes políticos, por la situación de salud del presidente actual, jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, y por lo que han sido, digamos, la agenda, sobre todo en salud, migración y el conflicto, los conflictos que vive Europa, Oriente Medio y demás, y la incidencia de los Estados Unidos. Bueno, Sí, finalmente de mi parte quiero preguntarle entre cómo analizar esa relación que hay entre el gobierno Gustavo Petro y el gobierno de Nicolás Maduro. Lo pregunto porque en anteriores gobiernos no hubo una buena relación, incluso hubo cierre de fronteras, por estos días se van a las elecciones allá en Venezuela. ¿Cómo analizar ese tema de las relaciones entre gobiernos? Pues, Juan Pablo, yo creo que Colombia y Venezuela son dos países que se necesitan a todas luces. O sea, realmente son dos países hermanos que requieren trabajar de manera conjunta. Por más deteriorada que esté el sistema político en Venezuela, pues de una u otra manera se deben tender puentes. ¿Cuál es, digamos, la gran preocupación que puede surgir frente a este tema? Ocurre fundamentalmente frente al tema de las energías, en el cual, digamos, el gobierno nacional, de una u otra manera, de la mano con el gobierno venezolano, han querido tener una gran incidencia frente a lo que tiene que ver frente al uso del tema del gas, frente al uso del tema de los hidrocarburos, donde hay una gran preocupación por lo que pueda ocurrir con Ecopetrol y la forma en la que Colombia de una u otra manera pudiera estar comprometiendo su seguridad energética de cuenta de poder darle una mano o de poder financiar, como lo anunció el mismo presidente Petro allí en Caracas, mucho del desgaste que ha tenido PDVSA y algunas de las empresas generadoras de energía, y que de una u otra manera eso puede afectar la estabilidad y la seguridad energética del país. Es uno de los temas. De otro lado, pues el tema más delicado es todo lo que tiene que ver con la connivencia que tiene el gobierno venezolano con varios actores armados, como el ELN, como las disidencias de la FARC en territorio venezolano, que yo creo que para nadie es un secreto y las evidencias saltan a la vista. Entonces, eso podría matizar una agenda que es de una hermandad necesaria en materia económica, en materia geopolítica, pero que de una u otra manera el cierre de la frontera, tanto el cierre de la frontera como una complicidad con las malas prácticas del gobierno venezolano, creo que son dos extremos que no deberían ocurrir con dos países hermanos. muy bien. Don Miguel Jaramillo Luján, consultor, analista político, muchas gracias por estar en Antioquia Amanece, pues usted dándonos luces principalmente de lo que va a ocurrir en los próximos días en territorio venezolano a propósito de las elecciones a la presidencia de ese país. Muchas gracias, muchas bendiciones. Un abrazo fuerte para todo el equipo. Muchas gracias a ustedes.